a partir grabando y vamos a partir entonces. Bueno, esto es la colita que quedó de la clase anterior, que es de gases, y esto tiene que ver con gases, y que está relacionado con lo que es vapor. Entonces, tienen ecuaciones distintas que se relacionan principalmente con puntos que vamos a calcular hoy día, que se conocen como puntos de rocío, puntos de burbuja, que son sumamente útiles en la industria porque nos explican la forma en que se separan compuestos. Por ejemplo, en el caso de las refinerías de petróleo, el petróleo entra por fondo, a través de un proceso térmico se comienza a separar los distintos componentes por su presión de vapor, justamente, por su volatilidad relativa. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy a través de ecuaciones. Eso es principalmente. Entonces, primero señalar que la presión de vapor comenzó a ser observada por Raoult, que es el que finalmente se le conoce como la ley de Raoult, lo voy a anotar ahí, la ley de Raoult, y establece que la presión del vapor de un componente, cual sea, está en función de su presión de vapor en estado puro y por su fracción molar. O sea, podríamos dejarlo establecido entonces como ecuación: la presión de vapor del componente 1 va a ser igual a la presión de vapor en estado puro, y le ponemos 0, del componente 1, y esto multiplicado por su composición 1. Supongamos que este es un componente 1. Si quisiéramos hacerlo en términos genéricos, deberíamos hablar de presión de vapor su I, va a ser igual a la presión en estado puro, su I, el componente en estado puro, multiplicado por la composición en estado puro. Eso es, perdón, la composición, no, nada que ver con estado puro. Por lo tanto, podemos definir ahí que X sub I, X sub I, X sub I es igual a composición en fase líquida del componente, si puse I, del componente I. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de que estamos en una situación en donde estamos partiendo con una fase líquida. Eso significa que estamos, para entenderlo un poquito mejor, es esta situación. Esta situación en donde estamos situados en un recipiente, como para que lo vayamos entendiendo, en donde la composición en el líquido la vamos a notar con X. X corresponde a la composición. Composición, entiéndase, el 20%, el 30% de metanol, perdón, y el resto es de agua. Entonces, la composición metanol-agua va a estar dada por distintas composiciones. Entonces, X1 y X2 corresponden a las composiciones. Uno puede deducir entonces que las composiciones tienen que sumar 1. ¿Sí? Las composiciones, porque tienen que dar el 100%. Eso es parte de una de las cosas que uno podría ya comenzar a deducir, que X1, pensando en una mezcla binaria, más X2 debe ser igual a la unidad. ¿Eso por qué? Porque está relacionado con lo que vimos en la clase anterior, que en las mezclas. Si tengo una mezcla de metanol-agua, y si digo que el 20% es de metanol, la diferencia necesariamente tiene que ser de agua, y va a ser un 80%. O sea, a esto le ponemos ecuación 2, y esta la denotamos como ecuación 1 de esta clase. Ah, no puede ser eso. EC1. Ahí sí. Entonces, hasta ahí, lo único que uno va a entender entonces es que, dado que la presión de vapor de cualquier componente es función de su presión de vapor en estado puro, multiplicado por su respectiva composición, voy a poder calcular perfectamente la presión a la cual va a evaporar el líquido, que es justamente lo que se está emulando acá. Entonces aquí tenemos fase líquida que a través de un proceso térmico comienza a calentarse y comienza a aparecer el primer vapor. Y el primer vapor se entiende que es la primera burbuja. Por eso se habla de punto de burbuja, porque aparece la primera burbuja. Y esto ocurre a una temperatura que se mantiene constante durante ese proceso, que es la temperatura de ebullición.
Entonces, la temperatura de ebullición, también conocida como temperatura de saturación, hace que aparezca esta primera fracción de vapor, y vamos a entender que es la primera burbuja. Luego, lo que acabo yo de mencionar aquí es la presión de vapor de un componente. Entonces, si la queremos hacer fácil, pensamos en que vamos a trabajar con una mezcla de tipo binaria. Entonces, el supuesto es mezcla binaria. Mezcla binaria. Si mezcla binaria vamos a entender que son solamente dos componentes. Respecto al tamaño de la pantalla, ¿va bien o lo agrando un poco más? Porque siempre me dicen que lo agrande, ¿no? No sé si será. Creo que ahí ya estamos bien. No sé si está bien o no el tamaño. Sí, profe, está bien. Alex, no sé. Está bien, profe. Ya, Sí, vale. profe. Listo. Entonces, ahora vamos a comenzar trabajando la mezcla binaria. Entonces, vamos a hacer un balance, esto también son balances, para el componente 1. El componente 1, hago un balance aplicando la ecuación de Raoult. En este caso es la que ahí aparece. Entonces, puedo señalar que va a ser igual la presión de vapor 1, va a ser igual a la presión en estado puro del mismo componente 1, multiplicado por X1. Esa es la aplicación del Raoult para el primer componente. Y para el componente 2, exactamente lo mismo. Digo que va a ser la presión de vapor 2, va a ser igual, o es función, de la presión en estado puro del componente 2, multiplicado por la composición que está presente en este líquido. Por lo tanto, tenemos en este recipiente presencia de dos componentes, el componente 1 y el componente 2, y ambos componentes son candidatos a poder separarse, porque vamos a asumir también que tienen puntos de ebullición distintos, y eso hace que nos permita hacer la separación, porque si tienen puntos de ebullición iguales, no hay ninguna posibilidad de poder separarlos. A pesar de que algunos lo que hacen es mezclarlo con otro de tal manera que su punto de ebullición cambie, y de esa manera se pueden separar igual. Pero en estricto rigor no podrían separarse porque tienen el mismo punto de ebullición. O sea, la máxima acá es que para separar componentes deben tener presiones de vapor distintas, y eso me permite hacer la separación que corresponda. Esta mezcla binaria, aquí lo único que hicimos fue aplicar la ley de Raoult, que vendría siendo esta, la ley de Raoult. Pero de la clase anterior también hablamos de otra ley, que es la ley de Dalton. Y la ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Entonces podríamos hacer el mismo balance, aprovechando esto que está aquí, voy a bajar. Vamos a suponer que esto vendría siendo ley de Raoult, la primera. Esto es para ley de Raoult. Y aquí voy a poner para ley de Dalton. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para el componente 1 no voy a poner para él, porque voy a asumir que ustedes van a entender que este es para el componente 1, lo mismo voy a hacer para el componente 1, pero aplicando ley de Raoult, para ley de Raoult. Por lo tanto, en este caso tendría, si se recuerdan de la ley de Dalton, la voy a ubicar un poquito más acá, ley de Dalton, es igual a la presión parcial de los gases. Presión parcial del componente I es igual a la presión del sistema, multiplicado por I sub I. Y el I en este caso corresponde a la fracción molar, pero en fase gaseosa. Si estamos por definición, tendríamos que poner que el I sub I, por definición, va a ser igual a la composición, todo esto lo que estamos viendo acá, mezcla binaria, lo mismo que está arriba, composición, bueno, lo voy a anotar, composición en fase gaseosa, del componente sub I. Ahí está. Entonces, el Y ahora es la composición en el vapor o la composición en el gas.
Eso es ley de Dalton, lo que vimos de la clase anterior de los gases. La ley de Dalton señala que la presión de un sistema se va a explicar por la sumatoria de todas las presiones parciales. ¿Y cómo yo calculo la presión parcial de cualquier componente en forma independiente? Bueno, multiplico la presión por su fracción molar y obtengo la presión parcial del componente. Eso señala la ley de Raoult. Y también en la clase anterior recordamos que la ecuación que nos permite calcular la fracción molar es aquella que se puede establecer en términos de moles. Y su I corresponde a los moles del componente su I dividido por los moles totales. Eso es para calcular fracción molar. Son equivalentes. Bueno, entonces, aprovechando que ya incorporamos esta nueva ecuación, que sería una ecuación número 4, ecuación 4, es la que vamos a plantear acá. ¿Por qué la vamos a plantear? Porque lo que está ocurriendo aquí es que hay una suerte de equilibrio, un equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor, y eso se conoce como el equilibrio líquido-vapor, en donde se iguala la fase líquida con la vapor, y eso en otras palabras es cuando Dalton, la ley de Dalton es equivalente a la ley de Raoult, o sea, cuando la presión parcial es igual a la presión de vapor. Eso es al equilibrio. Entonces, vamos a plantear ahora la expresión para la presión parcial del componente SUI, va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por la fracción molar del componente en fase gaseosa. Bueno, lamentablemente lo hice en forma genérica, pero en realidad aquí debería haber sido 1 y este debería haber sido 1. Ahí sí. Y lo mismo tendría que hacer para el componente 2. Presión parcial del componente 2 va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por la fracción molar del componente 2. Entonces aquí hablamos de que tenemos ya dos sistemas, bueno, 4 ecuaciones, una para cada, 2 pares para cada componente. Para el componente 1, presión de vapor, de acuerdo a la ley de Raoult, y presión parcial, de acuerdo a la ley de Dalton. Al equilibrio, y esto ocurre solamente al equilibrio se cumple que la presión parcial, o la presión de vapor, su I, es igual a la presión parcial su I. Eso es lo que se cumple. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es simplemente plantear esta igualdad y ver qué resulta de esa igualdad para poder determinar los distintos puntos que estaba hablando anteriormente. Entonces, lo que sigue a continuación es igualar término a término. De esta igualo a esa, por lo tanto, lo que tendría en el primer par sería presión de vapor del componente 1 en estado puro, multiplicado por su composición en el líquido, va a ser igual a la presión del sistema, multiplicado por la fracción molar del componente 1. Eso es para el componente 1. Y lo mismo para el componente 2. Para el componente 2 se obtiene que va a ser la presión de vapor en estado puro del componente 2 multiplicado por la composición en el líquido del componente 2 y va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por la fracción molar en fase gaseosa del componente 2. Entonces ahí tenemos al equilibrio ambas expresiones. Con estas expresiones entonces uno tiene que comenzar a derivar cuáles son las respectivas ecuaciones que nos permiten calcular la aparición de la primera burbuja o el primer vapor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál es el punto en el cual aparece la primera burbuja. E incluso podríamos llegar a determinar cuál es la fracción que tiene esta primera burbuja. Y si es burbuja, está en estado gaseoso, por lo tanto nos estamos refiriendo a I. ¿Cuál va a ser el I1 y 2 de la primera burbuja? Que claramente no es el mismo que es con el que está partiendo aquí, ¿no? 20 y 80, supongamos, aquí seguramente va a cambiar. Bueno, de hecho, va a cambiar. Primero, ir entendiendo qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es determinar el punto en el cual va a aparecer la primera burbuja. Y ese punto
va a estar en función, aquí vamos a hacer inmediatamente P sub B, que se va a entender como punto de burbuja, puede aparecer en términos de a temperatura constante, el punto burbuja se expresa como presión. O sea, si el sistema, supongamos que esto está a temperatura constante, no estamos aumentando la temperatura, sino que se mantiene la temperatura y comienzo a disminuir o aumentar la presión, la pregunta es, ¿a qué presión aparece la primera burbuja? Y eso es punto burbuja a temperatura constante. La segunda opción es que trabaje a presión constante y el punto burbuja estaría expresado en términos de temperatura. O sea, ahí sí sería como lo más lógico, o desde lo que uno conoce desde la experiencia práctica, es que a presión constante, ¿cuál sería? A la presión que estamos ejerciendo, que estamos ahora todos, una atmósfera. Y se supone que la presión se mantiene relativamente constante, por lo tanto es un buen supuesto. La presión constante sería una atmósfera, y la pregunta es, ¿a qué temperatura entonces va a aparecer la primera burbuja? Si hiciéramos esto en estado puro de un solo componente, y en el caso del agua, esa temperatura debería ser 100 grados, agua pura. Pero si ya comenzamos a agregarle al agua metanol o etanol, el punto de burbuja va a comenzar a disminuir porque estoy mezclándolo con un compuesto más volátil. Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura va a aparecer la primera burbuja? Y esa primera burbuja va a tener algo de agua y algo de etanol o de metanol. Entonces la pregunta es, ¿qué composición va a tener? Bueno, todo eso se puede determinar a través de calcular el punto burbuja. Bueno, vamos a tratar de derivar entonces esa expresión. Lo que hay que entender para llegar a esa expresión de punto burbuja, pues aquí vamos a indicarlo, es esto. Estamos partiendo con una mezcla que es de tipo binaria, es para dos componentes, y está en estado líquido. Eso es la clave para entender lo que viene a continuación. Entonces, si está en estado líquido, la composición que es conocida es de X1 y X2. No sabemos qué composición hay en la fase gaseosa porque todavía no aparece ni siquiera una burbuja. Por lo tanto, malamente podríamos tener como dato la composición en fase gaseosa. Entonces, esto es la premisa. Premisa, X1 y X2 son conocidos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un recipiente que está en fase líquida, vamos a inyectar calor y vamos a forzar a que aparezca la primera burbuja. Por lo tanto, se sabe cuál es la composición con la que estoy partiendo. Supongamos tengo 40% de alcohol, 60% de agua y quiero concentrarlo, por lo tanto, ya sé mi partida, 40%, 60%. Por eso es que se dice que son datos conocidos. ¿De qué me sirve eso? De bastante, porque si se dan cuenta, estas ecuaciones que tengo acá arriba, que ya me parece que vamos en la ecuación 4, 5, esta sería la ecuación, voy a ponerle ecuación 5. Ecuación 5 y esta ecuación 6, ambas ecuaciones están en función de X y de Y, ambas. Entonces, no sería buena idea dejar estas dos expresiones en términos de Y, porque la Y, que es la fase vapor, no se conoce. Por lo tanto, sí va a ser buena idea dejarlo todo en función de X. ¿Por qué? Porque X1 y X2 son conocidos. ¿Qué otra cosa? Se sabe que cuando aparezca la primera burbuja, la composición de esa primera burbuja tiene que sumar la unidad, no puede sumar 110% o 120%. Igual la primera burbuja que aquí aparezca va a tener una composición, no sé cuál, la va a tener, que su sumatoria sí sé que tiene que sumar 100%, o sea que sus fracciones molares van a sumar 1. Por lo tanto, si deduzco que la de alcohol es 70%, la de agua tiene que necesariamente ser 30%. Por lo tanto, eso sí se cumple. No sé cuánto vale cada una en forma independiente, pero sí sé que se cumple esta ecuación. Por lo tanto, ahí hablamos de una ecuación 7, que estaría dado por
esa expresión. Por lo tanto, lo que habría que hacer acá es, para que se cumpla esta condición de poder usar estos datos conocidos, que son las composiciones en el líquido, yo puedo tomar la ecuación 5 y 6, si las sumo, que vendría siendo esta, justamente, o en realidad mejor, tomo las 5 y 6 y las conecto en la 7. Porque de las 5 puedo despejar I1, de las 6 puedo despejar I2, y esas las incorporo acá. Eso voy a hacer. Entonces, ecuación 5 y ecuación 6 en ecuación 7. Eso es. Eso voy a hacer. Por lo tanto, la primera sería presión de vapor en estado puro del componente 1 multiplicado por X1, y eso dividido por P. Lo que hice acá fue despejar I. No sé si me van siguiendo. Lo único que estoy haciendo es despejar I1 de la ecuación 5, y eso fue lo que despejé. Presión de vapor en estado puro del componente 1 por la composición en el líquido del componente 1 dividido por P. Eso es. Y ahí voy en esta parte, I. Luego, lo que sigue es sumar la segunda porción, que sería la presión de vapor en estado puro del componente 2, multiplicado por la composición en el líquido del componente 2, y eso todo dividido por P. Y eso tiene que ser igual a la unidad. Bueno, ahí uno se puede dar cuenta que si yo factorizo por P, es fácil darse cuenta que la presión de vapor en estado puro multiplicado por X1 más la presión de vapor en estado puro del componente 2 multiplicado por X2 va a ser igual a P. Eso es. ¿Siguieron en eso, no? Sí. Y lo que hice fue simplemente reemplazar las ecuaciones 5 y 6 en la ecuación 7. Eso fue lo que se hizo ahí. Bueno, con esa expresión yo digo entonces que esta corresponde al punto de burbuja. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque estoy partiendo por la composición en el líquido que es conocida y voy a calcular la presión a la cual esto va a ebullir. Y eso significa entonces que estoy frente al punto burbuja. Ahora, esto sí depende de las condiciones. Recuerden lo que partí acá señalando. El punto burbuja lo puedo expresar en términos de presión o en términos de temperatura, dependiendo con lo que se esté partiendo. Entonces, para ser más claro y explícito, dado temperatura constante, dado, o mejor dicho, a temperatura constante, la presión de vapor, la presión de burbuja se expresa como presión. A presión constante, el punto burbuja se expresa como temperatura. Entonces va a depender en qué condición esté para comenzar a desarrollar el punto de burbuja. Eso es lo que tendríamos como ecuación ya de deducción para poder ocuparlo en los próximos ejercicios. Entonces esto lo vamos a bautizar como ecuación número 8, punto burbuja. Si quisiera llevarlo a una expresión más genérica, podría dejarlo en términos de sumatoria. O sea, ahí podría dejar justamente esto. El punto burbuja entonces va a ser igual a la sumatoria de X sub I, de I igual 1 a N, por su respectiva presión de vapor en estado puro de cada uno de los componentes. Entonces, esto que acabamos de deducir para una mezcla binaria, perfectamente se puede generalizar para una mezcla multicomponente, que es lo que ocupan en refinerías. En refinerías no son dos componentes los que ingresan, son muchos. Por lo tanto, ahí lo que se hace es trabajar con la gran cantidad de componentes y se va haciendo esto a través de la evaluación de las presiones de vapor en cada uno de los componentes y se obtiene el respectivo punto burbuja. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, consulta? Lo único que hicimos acá fue establecer la forma en que vamos a calcular el punto burbuja y entendiendo de fondo lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un despeje de la ecuación de Raoult y de Dalton. Al equilibrio se cumple que la presión de vapor es igual a la presión parcial, y dejamos todo en función de X. ¿Por qué? Porque lo conocido es X. Y de esa manera entonces logramos llegar a esta expresión
para dos componentes, que la generalizamos para multicomponentes. Bueno, lo que sigue a continuación es entender cómo calcular la presión de vapor, porque ese es un tema. La presión de vapor es función de la temperatura. La presión de vapor se debe calcular a través de una expresión que se conoce como la ecuación de Antoine, que vendría siendo esta. Esta es la ecuación de Antoine. Entonces, si avanzo ahí, esto nada que ver. Voy a avanzar aquí con esto. Entonces, ecuación de Antoine. Ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es una ecuación que nos permite calcular las respectivas presiones de vapor en estado puro de cualquier componente. Bueno, cualquier componente volátil. Y ese componente están tabulados, hay tablas, creo que más adelante hay una, no sé. Déjenme ver, aquí hay una, aquí. Este es un extracto, o sea, ustedes pueden encontrar en la web muchos datos de lo que se les ocurra de constantes de Antoine. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el ácido acético, agua, alcohol etílico, dentro de todos los que más se trabajan, pero hay otros, por supuesto. ¿Qué hay que tener presente para usar ecuaciones de Antoine? Primero, no basta con conseguirse la tablita y sin conseguirse la ecuación. O sea, esta tabla, la voy a agrandar un poquito, si yo la consigo de esa manera, y dejé la parte de abajo en forma intencional fuera, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque la constante A, B y C siempre van a estar en función de distintas unidades de medida. Eso de entrada. Y lo segundo, hay distintos autores que han hecho adaptaciones de las constantes de Antoine y las han formulado con distintas expresiones de logaritmo. Esta que tenemos aquí, que es la más conocida, es el logaritmo natural de la presión igual a A menos B partido por T más C. Esta es la clásica. Pero también hay otros que finalmente se sienten más cómodos y trabajan con log en base 10 de la presión, y el resto se mantiene A menos B partido por T más C. Incluso hay algunas más exóticas que hablan de poner todo en positivo, entonces quedan A más B más T más C. Entonces hay que ser muy cuidadosos en las ecuaciones que gobiernan estas constantes. Entonces, no dar por sentado que esta siempre va a ser la ecuación. Ese es un error. Bien, hay que conseguirse esas constantes. ¿A qué ecuación obedecen? A esta. ¿Estás seguro? No, entonces asegúrese, porque las constantes de Antoine no siempre van a estar referidas a esta ecuación que aquí aparece. ¿Cuáles son las variaciones? Uno, que esto puede estar en log en base 10, y dos, las unidades de medida. Las temperaturas, como esta no es una ecuación de tipo virial, perfectamente puede ser expresada en grados Celsius. No hay conflicto en eso, porque la constante C, como en algunos casos es positiva, hace que finalmente los cocientes no se indefinan, así que no hay conflicto en que aquí tenga un cero. Por eso es que esta expresión también puede estar establecida aquí en términos de temperaturas relativas. Cuando hablo de relativas, hablo de grado Fahrenheit, grado Celsius. Y también se trabaja con temperaturas absolutas, en este caso está en Kelvin, pero también hay otras en que están en Rankine. Y las presiones, todo lo que vimos en la clase anterior, o sea, está en milímetros de mercurio, en PSI, en kilopascal, en atmósfera, hay de todo. Por eso es sumamente importante que uno se asegure, uno, qué ecuación es la que gobierna las constantes y cuáles son las unidades de medida que están detrás de esas constantes. No siempre son las mismas. Entonces, podría ocurrir entonces que alguien se consiga las constantes de Antoine para el agua, que son estas, y otra persona se consigue las mismas constantes de Antoine para el agua, pero no son estas. Y claro, porque seguramente una a lo mejor ya no es logaritmo natural, sino que es log, y a lo mejor no está en Kelvin, sino que está expresada en grados Celsius y en kilopascal. Entonces, esas variaciones son sumamente importantes porque para modelar las ecuaciones tenemos que tener claridad respecto a en qué unidades están y qué ecuación se está utilizando. Algo no tan trivial, pero que generalmente presenta conflictos cuando esta asignatura se dicta en forma
presencial, me refiero con certámenes presenciales, aquí había una gran dificultad porque, por ejemplo, yo presentaba esto en la clase, logaritmo natural, el estudiante daba por sentado que siempre iba a ser logaritmo natural, y aún poniendo después otras constantes con log en base 10, resolvían todo como que fuera con logaritmo natural. Por eso es que hay que estar alerta con esto. Bueno, aquí vemos entonces cómo despejaríamos la presión. La presión acá, si está un logaritmo natural, ¿cómo despejo la presión? Si alguien me puede ayudar ahí. Aplica función exponencial a ambos lados. Perfecto, muy bien. Al aplicar la función inversa, que sería efectivamente la exponencial, si yo aplico la función exponencial o la inversa del logaritmo natural, me queda P, y esto me quedaría igual a E, y aquí voy a elevado a el A menos B dividido por T más C, y me faltaría un paréntesis. Ahí estaría. Eso es para el caso en que trabajo con logaritmo natural, pero también existe, como les dije anteriormente, para log, y ahí ya no se eleva, la función inversa no es una exponencial, sino que es base 10. Entonces lo mismo, y elevado a, esto no cambia, esto sigue siendo a menos b dividido por t más c. T más c. Ahí está. Entonces tenemos las dos expresiones. Esta es para calcular la presión de vapor, donde el logaritmo natural explica el comportamiento de la presión de vapor en función de T, y acá se explica a través de base 10. Entonces ahí tenemos las dos situaciones. En el caso nuestro, bueno, vamos a seguir con exponencial, pero sepa usted que también está la posibilidad que aquí aparezca log en base 10. Bueno, ya vimos entonces que la temperatura ya no es una línea recta, por lo tanto no va a ser tan sencillo trabajar con estas expresiones en la parte de acá, porque hay que incorporarlas en esta ecuación que teníamos acá. Entonces, primero, para poder resolver estos ejercicios, lo primero es evaluar a la presión, perdón, evaluar a la temperatura esta expresión que aquí aparece, la que está acá. Esa. Entonces, evalúo una temperatura cualquiera, como A, B y C son constantes, siempre son datos, voy a poder evaluar la presión de vapor. ¿De cuál? Del componente 1 y del componente 2. Y dado que estas composiciones son conocidas, el punto burbuja va a ser obtenido a través de la multiplicación de esas composiciones por las respectivas presiones de vapor. Y ahí tendría el punto burbuja. ¿Qué significa el punto burbuja? En este caso, como estoy evaluando a una temperatura X, el punto burbuja estaría en función de presión. Y me va a dar una presión, supongamos un ATM, una atmósfera. Entonces, a una atmósfera esta mezcla produce la primera burbuja. O podría ser a menor presión. Bueno, eso hay que verlo dependiendo de lo que nos quede. Lo lógico sería poner esto entonces al revés. P es igual a eso. Ahí sí. Es mucho mejor. Esa es la expresión correcta de presión de punto burbuja. El punto... No, déjenlo ahí como P. P. Ya. Aquí tenemos dos alternativas. Una alternativa, que son las que aquí aparecen, a temperatura constante, ya que ya estamos más o menos claros en lo que estamos tratando de llegar a hacer en esta clase. Una alternativa, que es la más fácil, es a temperatura constante. ¿Por qué? Porque el paso 1 es, voy anotándolo acá, los pasos. Paso 1 sería evaluar a temperatura, presión de vapor 1 y presión de vapor 2. ¿Okay? El paso 1, en este caso, a temperatura constante, lo primero que tengo que hacer es evaluar a la temperatura, que es dato, la presión de vapor 1 y presión de vapor 2. ¿Con qué ecuación? Con una ecuación que dedujimos acá abajo, que es esta ecuación que hicimos acá.
Esta ecuación sería, me parece, la 9-10, no sé, ya, 8, 9 parece que es 9. Voy a poner 9. Ecuación 9 con la ecuación 9. Entonces, queda acá. Con ecuación 9. Con la ecuación 9, como la temperatura es conocida, la evalúo en esa expresión y voy a obtener presión de vapor 1 y presión de vapor 2. Luego que obtuve cada una de esas expresiones, el paso 2 es evaluar las presiones de vapor SUI, o sea, presión de vapor 1 y presión de vapor 2, en la expresión de punto burbuja. Y eso es la ecuación, ¿no le pusimos ecuación o sí? Sí, ahí está, la ecuación 8. La ecuación 8. Ecuación 8. Y ahí hemos llegado al punto burbuja, fin del ejercicio. O sea, ese es el más sencillo. ¿Por qué? Porque está todo. Está la composición, que la vamos a ocupar acá para calcular punto burbuja, con esa expresión, perdón, con esta. Y los puntos de burbuja, perdón, los puntos, las presiones de vapor, las obtengo a través de la expresión que vimos recién acá, con esta expresión. Entonces, una vez que se resuelve eso, lo reemplazo en esta ecuación, en la ecuación de punto burbuja, y obtengo el valor de la presión. Y aquí se expresa el valor de la presión. Un paso 3 podría ser cálculo de I sub I, o bueno, I1, mejor para que quede más claro, con I sub 2. ¿Cómo se obtiene eso? Con cualquiera de estas expresiones que está acá. Por ejemplo, podría ser con esta. Con la ecuación 5. La ecuación 5, dado que tengo la presión de vapor 1, la calculé con la ecuación de Antoine. La composición en líquido es dato. La presión la acabo de calcular. Por lo tanto, la única incógnita que me queda es la fracción molar. Y de ahí despejo I. Entonces ahí obtengo la composición de la primera burbuja. Esa sería la forma. En el caso de la presión constante es un poco más complejo porque no tenemos temperatura. Y si se dan cuenta, la expresión que aquí abajo aparece está en función de temperatura y no de presión. O sea, la presión de vapor es función de la temperatura, no es función de la presión. Por lo tanto, se complica un poco el obtener el punto burbuja a presión constante. Entonces, lo primero que hay que hacer, el paso 1 ya no es trivial, no es llegar y evaluar. Hay que, paso 1, darse una temperatura. Hay que darse una temperatura. Ahora, no es cualquier temperatura. Hay que darse una temperatura que tenga sentido. O sea, si por ejemplo estamos entre dos compuestos, estos son dos compuestos, pensemos en metanol y agua, la temperatura de burbuja, la temperatura en que va a ebullir esta mezcla, no sé si les queda más o menos clarito, que debería estar entre la temperatura que ebulle el agua y la temperatura que ebulle el metanol. No podría estar fuera de ese rango, ¿sí? Por lo tanto, yo debería primero hacerme cargo de cuál es la temperatura de saturación del componente 2 y cuál es la temperatura de saturación del componente 1 y lograr una suerte de promedio ponderado y con esa temperatura comenzar a tantear. Esa es la forma de obtener la temperatura estimada. Entonces, ¿cómo calculo la temperatura de saturación? Tengo que nuevamente ir a la ecuación de Antoine, pero ya no utilizándola de esta manera, sino que aquí tendría que despejar la temperatura. Entonces, yo despejo temperatura de esta expresión y obtengo finalmente el resultado de TS1 y TS2. Y entonces, el paso 1 acá sería temperatura estimada, va a ser igual a TS1, que es la temperatura de saturación 1, multiplicado por la composición 1, más TS2, multiplicado por la composición 2. Esa expresión, que vendría siendo ya una ecuación, parece 10, 11, ¿qué número era? Es 9, hay 2 9 parece. Entonces esto no es 9. No, está bien, con la ecuación 9. Esta le vamos a poner ecuación 10 entonces. Ecuación 10. Ecuación 10. Entonces, con la ecuación 10 me doy una temperatura, o sea, me asigno una temperatura, estimo una temperatura, ese es el paso 1 para presión constante,
Y esa temperatura estimada es la que utilizo para evaluar la presión de vapor 1 y presión de vapor 2. Entonces, paso siguiente sería evaluar presión de vapor 1 y presión de vapor 2 con temperatura estimada, que es la temperatura que calculé acá. Luego, lo que hago, si se dan cuenta, estoy en el paso 1 de la etapa anterior. Voy ahí, prácticamente es lo mismo. Lo que sigue a continuación es lo mismo. Ahora, el paso 3 sería evaluar la presión de vapor, ahora lo voy a anotar, 1 y presión de vapor 2 en la expresión de punto burbuja. La expresión no cambia, es la misma, ecuación 8, no hay cambios. El detalle es que ahora debo chequear o comprobar, paso 4, comprobar compresión. Comprobar compresión del sistema. Recuerden que la presión es dato aquí. La presión es dato. Supongamos que nos dicen, por favor, calcule la temperatura, o en realidad el punto burbuja, a una presión de 2 atmósferas. Por lo tanto, 2 atmósferas es el dato. Lo que tengo que hacer yo entonces es hacer lo que dije anteriormente, calcular el punto burbuja que me dará una presión. Si recuerdan, esto es el punto burbuja. Entonces, ¿voy a tener presión de vapor 1? Sí. ¿A qué temperatura? La temperatura estimada, multiplicado por su composición, que es dato. Presión de vapor 2 a la temperatura estimada por la composición del componente 2. Eso me va a dar una presión. Si esa presión es distinta a 2, que es la presión del sistema, tengo que volver a darme otra temperatura. Eso es un loop. Entonces, la pregunta es ¿cómo avanzar? Bueno, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la presión que nosotros calculamos es mayor? Supongamos que este es un supuesto. Sí, vamos a poner por eso mejor que quede claro. Si P, si la presión calculada es mayor que la presión del sistema, entendiendo que es constante, porque estamos haciendo esto presión constante, ¿qué deberíamos hacer? Me refiero con la temperatura. ¿Bajar o subir? Si la presión se nos pasó, ¿qué habría que hacer? ¿A alguien se le ocurre? Lo que estamos haciendo acá es determinar punto burbuja. ¿Cómo yo ¿Disminuir la verifico que lo temperatura? que estoy haciendo está correcto? Lo tengo que hacer chequeando con la presión constante. Me tiene que dar la misma presión, no me puede dar otra presión. Entonces, hice todos los cálculos y me pasé. Me dio, por ejemplo, 3 atmósferas. Y debería darme 2 atmósferas. Por lo tanto, estoy en un error. Tengo que hacer algo con la temperatura. Por supuesto, tengo que darme otra temperatura hasta que llegara a 2. Entonces la pregunta, ¿me doy una temperatura mayor o me doy una temperatura menor? Menor. Una temperatura Menor. Menor la temperatura, correcto. Porque son directamente proporcionales. Entonces lo que habría que hacer aquí es darse una temperatura menor a la estimada, a la misma que con la que partimos. Ahora, cuando uno parte haciendo esto, la verdad que los errores son bastante bajos, son bastante buena esta aproximación. Generalmente en el tercer tanteo o el segundo tanteo ya la tienen lista. Esto queda muy cercano porque es un promedio ponderado que está entre los dos componentes. Por lo tanto, más encima con planilla de cálculo la cosa sale muy rápida. En los certámenes, por ejemplo, lo que hacíamos era simplemente que el estudiante dijera qué había que hacer con un solo tanteo. Hacía un solo tanteo y si no le daba no importa, pero tenía que poner lo que tengo que hacer ahora es bajar temperatura o tengo que subir temperatura. Un poco para que entendiera lo que estaba haciendo. ¿Sí? Ese es como el concepto. Bueno, este mismo método que acabo de explicar, me tomé el tiempo de hacerlo, se repite calcado para el punto rocío. Entonces veamos punto de rocío y con esto ya cerramos esta primera parte para ir después exclusivamente a lo que es ejercitación. Vamos a poner el título acá entonces, punto de rocío. Y aquí es donde aparece la primera gota.
Ese es el punto rocío, punto rocío. Fíjense, estamos todas zona vapor, tipo sauna, todo vapor. Entonces la pregunta acá es distinta. ¿Cuándo aparece la primera gota? ¿Cuándo aparece la primera gota? Las ecuaciones las voy a ocupar para no repetirlas, porque son las mismas, el mismo modelo. Voy a ocupar estas que están acá, copiar, y me voy hacia acá, aquí. Espero que funcione. Ahí está. Entonces, las ecuaciones son las mismas, no hay cambios en esto, las ecuaciones son exactamente las mismas. Se cumple para el componente 1 lo mismo, para el componente 2 lo mismo, ecuación de Dalton y Raoult. Y ahora al equilibrio, que es lo que me interesa llegar, es esta, las expresiones que están acá. Estas, al equilibrio. Al equilibrio se sigue cumpliendo esto, presión de vapor y copiar. Lo voy acá. Se mantiene exactamente los mismos balances. Para no repetir, vamos a ocupar lo mismo. El detalle es que ahora, fíjense, la premisa es distinta, porque está todo en fase vapor. Se parte la premisa. O sea, aquí no hay nada de líquido, está todo en fase vapor, está todo en fase gaseosa. Por lo tanto, dato, o datos, sería I1, I2. Esos son los datos. No sé si les queda más o menos clarito de que el X no es dato, porque lo que se están pidiendo justamente es calcular cuándo aparece la primera gota, o sea, no hay nada de líquido. Si no hay nada de líquido, malamente podemos tener como dato la composición en el líquido. Por lo tanto, ahora el proceso se invierte, y lo que tenemos que hacer ahora es dejar esto en función exclusiva de Y, y no del X, porque el X no se conoce. Por lo tanto, aquí se sabe nuevamente que X1 más X2 tienen que formar la unidad. Y ahora lo que se hace es reemplazar en esta expresión lo mismo anterior. Esto lo vamos a poner, ya no sé en qué número voy, pero por lo mismo voy a poner 12 porque ya perdí la cuenta. X12 va a ser la ecuación de esta, que ahí aparece. Vamos a poner ecuación 5 y 6 en la 12. Entonces, sería P por I1 dividido por la presión de vapor. Presión de vapor de estado puro. Luego tengo que sumar aquí, nuevamente P por I2, y esto dividido por la presión de estado puro del componente 2, y esto tiene que ser igual a 1. Bueno, si uno hace todos los arreglos, llega a esta expresión que está aquí. A esta expresión. Esa vendría siendo la expresión para punto de rocío. Fíjense que está todo en función de Y. Y ahí me doy cuenta en forma inmediata, esto es rocío. ¿Por qué? Porque está todo vapor cuando aparece la primera gota. Rocío, aparición de primera gota. Si uno se olvida, fracción molar, si está en Y significa gaseoso, sea es vapor. Por lo tanto, esto es para calcular punto de rocío. Se está partiendo de fase vapor para llegar a fase líquida, por lo tanto, aparición de la primera gota. O sea, esto es punto de rocío. Si uno quiere generalizar, ¿sí? Disculpe, me confundí con la ecuación 12. ¿La puede repetir, por favor? Sí, corresponde a la sumatoria de X1 más X2. Ah, nada que ver. Gracias. Es X1 más X2. Sí. Ya, gracias. Lo que hicimos acá, justamente despejar PD1, o sea, P por I1, quizá quede más claro para que quede exactamente igual que la otra, y aquí igual. P por I2, no pensemos que son distintos, son exactamente lo mismo. Si uno hace los arreglos, va a llegar a esto, ¿sí? Va a llegar a esa expresión que ahí aparece. Se factoriza por P y nos queda 1 partido por I1, presión de vapor 1. En generalizar, igual como lo hicimos con la expresión anterior, se puede llegar a esta expresión para mezclas multicomponentes. O sea, yo puedo calcular punto rocío para mezclas multicomponentes, por supuesto, a través de esa expresión que ahí aparece. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con mezclas binarias, en lo que estaría, sí, ahí no veo que haya multicomponentes. No hay. Pero tampoco sería complicado porque estamos con planilla de cálculo. En un certamen, claro, la cosa se hace cuesta arriba, pero con planilla de cálculo la cosa sale bastante más sencilla.
eso es entonces lo que podemos trabajar desde el punto de vista conceptual respecto a lo que es punto de rocío y punto de burbuja. No sé si alguien tiene duda, consulta. Yo prefiero cerrar esta primera parte para darnos espacio a la parte numérica, porque es lo que viene a continuación. Trabajar con al menos 2 ejercicios, uno a presión constante y uno a temperatura constante. A temperatura constante es trivial porque sale muy rápido, porque es simplemente evaluar, pero a presión constante hay un paso más, hay un paso adicional que hay que considerar porque no llega uno tan rápido al resultado, porque hay que tantear. Ese es el caso. Bueno, hemos llegado al fin de la primera parte, la primera sesión, así que si no hay dudas ni consultas, voy a cerrar por ahora esta sección y nos vemos entonces unos 10-15 minutos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre su trabajo 5 o se lo puedo hacer al final de la clase? Sobre la tarea 5. Déjame dejar de compartir, déjame también... no finalizar, terminar.